buenas tardes a todos. Simplemente quería saludarlos, agradecerle a Fabiana la organización de este ciclo de charlas, agradecerle a Mario Gambacorta. La verdad que están, por lo menos lo que vengo relevando en los comentarios, están todos muy conformes con todas las charlas, así que Mario, un agradecimiento muy especial para vos. Yo he participado de algunas de tus charlas en otros lugares, así que no hay duda de la calidad de tus exponencias, así que, y bueno, y a todos los compañeros y compañeras que participaron y que tienen vocación de formarse sindicalmente, porque la herramienta del sindicato es una herramienta de transformación que la tenemos que usar y prepararnos cada vez más para defender a nuestros compañeros y usarla, digamos, en el mejor sentido, ¿no? Entonces, me parece que este es uno de los mejores ámbitos que podemos usar y encima hacerlo colectivamente, ¿no? Así que agradecerles a todos por participar. Fabiana, de nuevo, gracias por organizar junto a Javier la iniciativa. Y bueno, nuevamente Mario, muchísimas gracias porque el aporte es invalorable. Muchas gracias a vos, Pablo, por tu apoyo, por estar hoy presente. Y bueno, y nada, sí, tratamos de hacer un sindicato mejor y con carácter federal. En eso, esa es nuestra política, esa es la de todos nosotros, así que te agradezco mucho tu presencia. Ahora yo, antes que empiece Mario, quiero recordar algo porque me parece importante esta semana para nosotras las mujeres. Ustedes saben que el 9 de septiembre de 1947 fue sancionada la ley 13.010, llamada la ley Evita, que nuestra compañera la peleó y la luchó para garantizar el derecho al voto de nuestras compañeras, de nosotras, porque son las que nos preceden, las que nos han abierto el camino. Y justo, bueno, se da en el ámbito de este ciclo y de esta semanita. Luego fue promulgada el 23 de septiembre, bueno, que se celebra el Día Internacional, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, así que me parece que no hay que obviarlo, porque gracias a todo ese camino hoy estamos acá, hoy estamos hablando de un derecho sindical con perspectiva de género, y sin esos pasos, sin esas luchas, sin esas compañeras que hicieron lo que hicieron en su momento, hoy no podríamos estar aquí. Así que bueno, solo recordarlo y nada. Felicidades a todas las mujeres en esta semana. Bueno, Mario, te cedo la palabra. Hoy nos va a estar introduciendo en aquellas cuestiones que hacen a la práctica de la negociación colectiva, de las etapas que tiene la negociación colectiva. Y bueno, y les agradezco a todos, además, esta permanencia en este ciclo, que sé que no es fácil, pero bueno, se ha hecho un lindo grupo y bueno, yo les agradezco mucho por este año finaliza, veremos el año que viene qué organizamos, así que gracias Javier, gracias Pablo, gracias Mario, y le cedemos ya la palabra a nuestro expositor, Mario Gambacorta. Bueno, muchas gracias Fabiana. No quiero dejar de agradecer a la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Sindicales, a la Mesa Directiva Nacional de AEFIP y muy especialmente agradecer la presencia de Pablo Flores, del secretario general de la organización. Bueno, realmente es y ha sido un gusto participar con ustedes. Nos queda la actividad de hoy todavía, pero realmente
sumarme a la conmemoración que recién mencionaba Fabiana, sumarme a los festejos por los 65 años de la organización, y me voy a permitir, a través de la persona del secretario general, del compañero Pablo Flores, humildemente felicitar, porque esto demuestra que el sindicalismo argentino tiene preocupaciones, tiene amplitud en los contenidos, y realmente siempre lo señalo. Con Pablo tenemos un amigo en común, recién charlábamos un poquito y siempre conversamos con él, un querido amigo, lo voy a nombrar, Aníbal Torreta, de la relevancia estratégica, como me gusta decir a mí, del movimiento sindical argentino en la construcción de un proyecto de país para todos y todas, donde podamos recuperar definitivamente esa alegría, esa felicidad que a veces, si bien no es permanente, pero que a veces está demasiado ausente. Así que agradecerles a ustedes nuevamente, en la persona de Pablo, a él especialmente y a toda la mesa directiva nacional de AEFIP por permitirme acompañarlos en esta actividad, y agradecer también la participación, que espero que hoy se replique, porque realmente fue un placer no solo compartir algunas experiencias, algunos modestos conocimientos, sino también, yo siempre lo digo, uno se enriquece en el intercambio con los compañeros y las compañeras. Así que, nuevamente gracias. Y para hoy, recién un compañero preguntaba, dice, esta es la última. Y él lo decía valorando, yo digo, sí, esta es la última, ya se salvan de mí, se liberan de mí de aguantarme en esto. Realmente es casi un martirologio, ¿no? No lo digo por Viviana, lo digo por mí. Así que, y hoy la idea es como para cerrar este ciclo, ¿no?, de derecho colectivo, con foco en el derecho sindical, en la perspectiva de género. Vamos a tratar de charlar un poco sobre algunos aspectos prácticos de la negociación, o para la negociación, como ustedes prefieran, que realmente muchas de estas cuestiones seguramente ustedes ya lo conocen. Yo siempre, cuando doy esta temática de aspectos prácticos, lo que digo es, lo que voy a tratar de hacer es un poco sistematizar algunas cuestiones. Porque inclusive cuando a uno le ha tocado estar en negociaciones colectivas, o cuando le toca transmitir en distintos ámbitos de formación estas temáticas, hay muchas cuestiones que cuando yo las vaya contando quizás no descubro nada, pero sí tratar de generar un orden, una sistematización para decir, bueno, ¿cómo encaro una negociación colectiva, ¿no? A veces en la facultad los chicos, las chicas dicen, bueno, ya estudié la ley y bueno, ya sé negociar. Y realmente le digo, miren, a ustedes como a mí, yo también conocía las leyes, pero cuando me tocó entrar a la primera negociación colectiva, la ley era una base, pero me faltaban un montón de cuestiones, y ahí se va aprendiendo en la experiencia, con aciertos y errores. Pero sí hay algunas cuestiones, algunos recursos, como se suele decir, que son importantes, interesantes para ordenar, para sistematizar, ¿no? Entonces, cuando uno va a encarar una negociación, quizás esto lo estamos pensando más en una negociación un poco más profunda, pero para lo más pequeño también se pueden aplicar estas bases, ¿no? Primero hay que prepararse, porque la negociación requiere prepararse, ¿no? A generar una preparación técnica que también va en línea con lo que yo les vengo señalando, que es ordenarse, ¿no? Y digo, si yo me voy a preparar para esta negociación, voy a tener que tener algunos elementos en cuenta, voy a tener que considerar determinadas cuestiones, temáticas, y como les decía recién, ¿no? Lo primero que uno tiene que ver es las fuentes. Y ahí,
Bueno, desde el mundo del derecho están las fuentes, lo que los abogados y abogadas llamamos las fuentes formales. En este caso, las leyes de negociación para el sector privado, para el sector público, para ámbitos específicos, otra normativa, ¿no? De origen nacional o inclusive de origen internacional incorporada a nuestro orden interno. Pero también, perdón, pero también hay que considerar las fuentes materiales, ¿no? Siempre, y esto si bien se enseña en derecho, ¿no? Dice las fuentes formales y las fuentes materiales, pero a veces no tenemos suficientemente en cuenta las fuentes materiales y particularmente en algunos ámbitos de formación, como fue mi formación en la Facultad de Derecho de la UBA, que tiene una visión muy positivista de las cosas, donde los contextos a veces no son tan tenidos en cuenta. Por eso a veces también se llega a ciertas conclusiones que se dan de cabeza a veces con la realidad. Cuando hablamos de fuentes materiales, estamos hablando de los antecedentes históricos, políticos, sociales, económicos, o sea, ese marco en donde se desarrolla, se viene desarrollando o se va a desarrollar esta negociación que podrá ser continuación de un proceso anterior o podrá ser la primera vez que negociamos sobre algunas temáticas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer las fuentes materiales en general y en particular del ámbito nuestro, y también tener en cuenta el estado de situación actual en el ámbito específico y en el ámbito general que van a ser o pueden ser alcanzados por esa negociación, ¿sí? Esto sería lo primero. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Después hay sistematizaciones para esto también, ¿no? Pero vamos a ir siguiendo con la preparación. Todavía no empezamos, o sí quizás empezamos a negociar, porque prepararse es empezar a meterse en esa negociación. Lo segundo que yo sugiero repasar, tener en cuenta es con qué recursos contamos. ¿Qué recursos materiales, pero qué recursos inmateriales? Y ahí también tenemos, porque esto varía de lugar en lugar, de ámbito en ámbito, de realidad en realidad. ¿Con qué recursos materiales, más tangibles, quizás más visibles, pero con qué recursos inmateriales? Que ahora vamos a hablar también de eso, ¿no? ¿De qué variables yo puedo aprovechar o saber que no las tengo al momento de negociar? ¿Qué elementos tengo o no tengo? Y el otro elemento, ¿no? Como para este arranque, esta preparación, es definir los objetivos. O sea, ¿qué objetivos queremos alcanzar? Puede ser uno, pueden ser varios, puede haber un orden de prioridad en estos objetivos, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro, no podemos llegar a la negociación y decir, bueno, voy a ver para qué vine a esta negociación. Y esto, que no es tan extremo como yo lo planteo, a veces si uno no analizó las otras variables, o sea, las fuentes, los recursos, etc., uno llega y quizás no tiene muy en claro los objetivos. Y esto no quiere decir que en determinados momentos uno también tenga que maniobrar, ¿no? En términos de estrategia, dicen los que saben de eso, que una de las cuestiones más difíciles es cambiar en el medio del conflicto, ¿no? Los que hablan de estrategia, no hablan de cambiar en el medio del combate, cambiar de frente, ¿no? O sea, reacomodarse, volver a ordenarse, volver a formarse, volver a tomar lugares, posiciones, que no se confundan con las posiciones que voy a nombrar ahora, después, para encarar esto. O sea, esto sería como el primer paso, el primer elemento para empezar a avanzar. Y cuando vamos a definir los objetivos, ya ahí vamos a tener que definir y diferenciar, ¿no? Algo que se menciona y se señala mucho en negociación, que son las posiciones y los intereses. Esto hay que tenerlo muy en claro para diferenciarlo.
voy a sintetizar un poco estos conceptos, ¿no? ¿Qué son las posiciones? Son lo que nosotros habitualmente manifestamos y lo que la otra parte también va a manifestar, ¿no? Yo quiero el 100% y el otro capaz que dice no te voy a dar nada. Son las posiciones, son lo que se esgrime en esa negociación, ¿no? Como decir, uno podrá decir más rápido o menos rápido o no decirlo, voy a hacer tal cosa. Esas son las posiciones, en general es lo que se manifiesta, es lo primero que va a aparecer cuando se inicie una negociación. Ahora, lo que en realidad vamos a tener que diferenciar nosotros es cuáles son los verdaderos intereses. Esta palabra que vieron que desde la primera reunión que tuvimos yo le dije y la fui reiterando, acá hay una palabra central, bueno, no solo en las relaciones laborales, sino creo que en todos los ámbitos políticos en sentido amplio, que son los intereses. O sea, verdaderamente, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hace a nuestros intereses? Y en este caso particularmente podríamos vincularlo con lo que establece el artículo 2 y 3, ¿no? de la Ley de Asociaciones Sindicales, que es todo lo que hace a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores, remover los obstáculos, defender nuestros derechos, tratar de avanzar en ampliar el alcance de esos derechos. ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses? Más allá de lo que digamos. Y esto es un tema central que se va a replicar a lo largo de toda la negociación, porque uno constantemente tiene que estar dilucidando, separando las posiciones de los intereses. Yo siempre digo algo, uno empieza o puede empezar, después hay otros factores que juegan acá, a los que voy a hacer referencia también, pero uno puede empezar a avanzar en la resolución de ese conflicto cuando empieza a entender o entiende los intereses verdaderamente en juego, más allá de todo lo que se dijo, se declamó, se proclamó que se iba a hacer en un sentido o en otro, ¿no? Y acá hay también un método al que voy a hacer referencia, si bien quiero hacerlo con un sentido crítico, porque muchas veces se plantea un método y a veces o no se nos cuenta todo o se plantea como la solución a todos los problemas. Y me estoy refiriendo al método de Harvard para la resolución de conflictos, no de la Universidad de Harvard, o donde se desarrolló, mejor dicho, que fue en la Universidad de Harvard, ¿no? Porque es un método que muchas veces, y particularmente en cierto momento, la resolución de los conflictos se ha planteado como, bueno, si no se resuelve el conflicto es porque no estamos capacitados para resolverlo. Miren, ¿eso puede pasar? Sí, pero también puede pasar lo que dicen los propios creadores de esto de método de negociación de Harvard, que es un señor Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, que ellos en la obra central que va a potenciar este método, porque a veces se replica, literalmente dice, no hay ningún método que pueda garantizar el éxito si la otra parte tiene todas las ventajas. Y yo quiero hablar a partir de esto, porque si no ustedes, con mucha razón seguramente, me estarían diciendo, bueno, Mario, vos señalás un montón de cuestiones, pero a veces no se puede. Y a veces no se puede. Porque a veces, y también hay que tener en cuenta que a veces llegar a determinado acuerdo no es lo más justo, sino lo posible. Y esto también habrá que valorarlo en la medida de la necesidad de determinados momentos, ¿no? Entonces, hago esta advertencia porque si no, que parece es, todo puede solucionarse. No sé si todo puede solucionarse. Y
Y esta es una de las discusiones, ¿no? Porque a veces cuando y por eso quise citar a los propios autores, ¿no? Porque a veces se dice, todo se resuelve. No, ellos también hacen una advertencia, agotan instancias, ¿no? Y a veces estos métodos, si bien ellos mismos en su obra hablan de algunas cuestiones vinculadas a las relaciones laborales, a conflictos entre sindicato o empresa, también hay que tener en cuenta que muchas veces estos métodos son más pensados para resolver conflictos entre empresas que en las relaciones laborales tradicionales, entre conflictos entre organizaciones de trabajadores y empresas o organizaciones de empleadores. Entonces digo, esto, perdónenme, esto creo que merece una aclaración previa. Entonces, primero ver intereses y posiciones, y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son las alternativas que tenemos, ¿no? Las alternativas que tenemos para negociar y también las alternativas en caso de no llegarse a un acuerdo, ¿no? Porque este no es un tema menor tampoco, ¿no? Uno tiene que encarar la negociación teniendo distintas alternativas en el marco de la negociación, pero también tiene que tener la mejor alternativa a un acuerdo no negociado. O sea, si no llegamos a un acuerdo, ¿qué alternativa tengo? Ese es otro elemento a considerar, ¿no? Porque a veces se señala que si uno no tiene esto presente, va a negociar un poco a ciegas. Uno tiene que saber cuál es la alternativa, el otro camino, la otra posibilidad, ¿no? Por lo menos para sus adentros, como diría el gaucho. No quiere decir que todo esto hay que exteriorizarlo, pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es como las opciones que hay que analizar, ¿no? A ver, ¿qué posibilidades tengo de llegar a determinado acuerdo y cuáles son las mejores opciones para esa cuestión, ¿no? Entonces, vamos punteando, ¿no? Hablamos de posiciones e intereses, hablamos de alternativa, ¿no? Ahí hay una sigla en esto de alternativa, ¿no? Que es MAAN, ¿no? La mejor alternativa al acuerdo negociado. Si ustedes después buscan material sobre negociación, MAAN, como hombre en inglés, pero con doble A, MAAN, ¿no? La mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para negociar? Porque también para llevar adelante una negociación hay que tener ciertas referencias. ¿Con relación a qué? A una suerte de anclaje para poder negociar. Después otro elemento a tener en cuenta, ¿no? El método de Harvard habla de los 7 elementos, es la relación, ¿no? La relación que se establece entre las partes, y ahí juegan un montón de aspectos, ¿no? Y también hay que separar cuestiones en esto, ¿no? Porque no hay que confundir el problema de la negociación con la relación personal. También son variables para ir llevando adelante las cosas, ¿no? El hecho de poder colaborar en el buen sentido no implica debilidad, pero tampoco implica que uno sea amable, se interprete como que va a aceptar lo que se dice. En esto también es necesario a lo largo de la negociación ser claro con lo que se plantea. Ser claro cuando hay que ser claro y ser vago, difuso cuando hay que ser difuso también, ¿no? En negociación siempre hay una frase que se reitera, ¿no? Y que yo también la digo con ironía, es en negociación uno no miente. Uno en general no miente. Lo que hace es no contar toda la verdad. Pero no miente, no cuenta toda la verdad. Y eso también es parte de las estrategias. Pero hay una construcción de la relación que también es importante y vamos a seguir charlando
sobre eso, ¿no? La forma en que se establece la comunicación, ¿no? Porque que está vinculado con lo anterior también. ¿Cómo se establece la comunicación entre las partes? ¿No? Y después, otro elemento central es el compromiso, ¿no? Lo que cada uno va a hacer con este acuerdo. Que lo va a mantener, no lo va a mantener, cómo van a seguir algunas cuestiones. Entonces, después de hacer esta referencia, porque es una referencia que se suele señalar cuando se habla así de negociación, voy a retomar esto que les había dicho de la preparación y continuando con el proceso negocial, que es el análisis general del escenario en el que vamos a llevar adelante esa negociación. Y ustedes vayan pensando, a medida que yo voy hablando de esto, de un montón de situaciones, y van a ver cómo, seguramente a ustedes, como me pasa a mí también, muchas veces uno plantea ciertas cosas que sería la posición, pero para construir el verdadero interés tiene que poner en la balanza un montón de cuestiones. Cuando uno analiza el escenario negocial, lo primero que va a tener que ver, valorar, evaluar, es la situación propia y la situación de la contraparte con la que vamos a tener que negociar. ¿Cómo es esa situación? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? Es lo primero que tenemos que tener en claro nosotros. No quiere decir que vamos a salir a gritarlo a los cuatro vientos, o quizá, como les decía recién, gritaremos a los cuatro vientos algunas cosas y no todas. Recién les hablaba de relación y de comunicación, ¿no? Dos elementos, pero sobre todo cuando hablamos de la relación. ¿Cuáles son las características de los negociadores? Porque lo personal, lo subjetivo, incide mucho en la negociación. A ver, en general va más de una persona a negociar, más allá que a la vez, cuando se empiezan a definir los acuerdos, siempre lo más aconsejable es que no haya una manifestación de personas resolviendo, ¿no? Esto es como cuando se hace una tormenta de ideas. Tiene que haber ciertos grupos más operativos para tratar de avanzar en esto y en prolijar algunos aspectos. Pero si hay momentos duros, yo veré de los negociadores al más duro cuando lo hago jugar. Y si hay momentos en que tengo que descomprimir la situación, probablemente no sería lo más aconsejable poner al negociador más duro, más irascible en ese momento. Aunque quizás es bueno que en algún momento se enoje y proteste un poco, o pegue un grito o pegue un golpe en la mesa. Así que también uno tiene que ver en ese escenario cuáles son las situaciones conflictivas que podrían presentarse antes, durante y luego de los acuerdos, porque recién estábamos hablando de algunos de estos puntos de referencia, ¿no? Que veíamos en el método de Harvard. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos? Y decíamos, el acuerdo, el compromiso se va a cumplir, cómo lo va a cumplir cada uno. ¿Saben cuántas veces he visto acuerdos que al día siguiente estaban discutiendo si lo que habían firmado era lo que habían firmado, o vos dijiste o quisiste decir eso y yo quise decir otra cosa, ¿no? Con buena o mala intención. Entonces, esas situaciones, conociendo un poco el escenario, ¿no? Si uno tiene esa posibilidad, hay que verla. ¿Cómo es, en línea con lo que señalábamos, cómo es la comunicación entre los negociadores? ¿No? ¿Y cómo son las comunicaciones o cómo es la comunicación dentro de cada una de las partes? Porque también dentro de cada parte negocial, a veces las situaciones son uniformes y a veces no lo son. Yo he estado en conflictos colectivos en donde
el secretario general y el presidente de la Cámara querían resolver el conflicto y en realidad había otros pícaros de un lado y o del otro que estaban permanentemente saboteando las cuestiones porque estaban jugando otra realidad. Bueno, saber esto o no saber esto no es un tema menor, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? No solo entre las partes, sino adentro. A ver, vamos a negociar con tal cámara. ¿Cómo es la cuestión? Los intereses de ellos son uniformes, son más difusos, más dispersos. Y además después, ¿cómo es la relación? Y esto es un tema complejo, ¿no? ¿Cómo es la relación entre los negociadores de una parte y de la otra, ¿no? Porque es lo que ahí a veces se dan confusiones, ¿no? Con buena o mala fe. Porque a veces tener, lo que les decía antes, tener una buena relación con la otra parte, no quiere decir que uno le vaya a regalar nada. Y a veces capaz que el que entra a cara de perro después termina siendo más generoso que el que entró en un esquema cordial. Como ustedes verán, acá no hay una regla absoluta para definir esto. Y esto es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque los escenarios son cambiantes. Vieron que la otra vez hablábamos de negociación, de participación en las ganancias. Yo les decía, a mí me parece que hay que ver las distintas actividades, por eso es tan difícil hacer una ley, porque capaz que en un lugar puede haber un aumento del 40 y en el otro del 20 y en el otro de lo que fuere. Después, si podemos llegar a algún esquema general, común, uniforme, bienvenido sea. Pero las realidades, y eso pasa porque las realidades son distintas, la rentabilidad de un sector, las características de las partes, un montón de cuestiones, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, la vez pasada cuando decíamos cómo se configura una ronda negocial, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación? Por eso a mí me gusta señalar que es tan importante la construcción de una cultura de las relaciones laborales, de una cultura dentro de las relaciones laborales específicamente de lo que yo considero prácticamente lo más relevante, que es la negociación colectiva. Porque si hay una tradición, una cultura, ¿no? y doy fe porque lo he visto, a veces una de las partes tenía casi contra la pared a la otra y ha tenido un gesto no de aniquilación, sino de tender un puente, ¿no? Un puente para una honrosa retirada. ¿Por qué? Porque sabe que si esto continúa, el día de mañana el que puede estar contra la pared puedo ser yo. Y quizás necesito un gesto de la otra parte, que no implica, ¿no?, elementos turbios u oscuros, implica entender un elemento que es central y que ahí podríamos recordar esto que yo les decía recién de Fisher cuando señala que no hay ningún método que pueda garantizar el éxito si la otra parte tiene todas las ventajas o si hay determinadas realidades que son muy difíciles de cambiar, como los que desarrollaron esto. ¿Por qué? Porque hay escenarios, y esto yo lo hablaba cuando hablaba del modelo sindical, el modelo negocial, y en primera y última instancia del modelo de país, no todo el mundo ve esto de la misma forma. ¿Sí? Y también, y particularmente en nuestra realidad, percibo que hay gente que quiere aniquilar la negociación colectiva porque ideológicamente está en contra de esto y no quiere porque considera que los trabajadores no tienen derecho a través de sus organizaciones a negociar, porque consideran que solo el capital genera riqueza. Que lo que hacen los trabajadores, no sé, es participar de eso. En cambio, nosotros y nosotras lo que creemos es que el capital genera riqueza, pero el trabajo también genera riqueza. Y eso es lo que nos legitimaba en esa discusión. Y esto es un proceso continuo y por eso hay una frase que a mí me gusta señalar mucho y que está vinculada con las diferentes hipótesis y límites para la legitimidad de un conflicto, que es esta negociación o este conflicto no son el último. Algunos tratan, y lo hemos visto no hace mucho,
que algunos tratan que, de ser posible, no haya más negociación. Y lo han explicitado. O si hay negociación, que se limite a una mínima expresión, porque también hay un componente cultural, ideológico, político, si quieren cultural, porque yo creo que el concepto que abarca más esto es cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación de uno con otro, de la organización sindical con la empresarial y viceversa? ¿Cómo se ven? ¿No? En el caso de ustedes hay una particularidad extra, como siempre señalo, que el empleador es el Estado y el Estado es el empleador. Y además hay otra cuestión, ¿no?, en torno a dilucidar la legitimidad del conflicto. ¿Cómo es la relación con el marco legal? Porque este también es otro elemento, ¿no? ¿Cómo se encara el marco legal? Ya no solo hablamos de fuentes materiales y fuentes formales, ahora quizás especificamos más en las fuentes, en el marco legal. Porque, por ejemplo, tengo un ejemplo que me regalaron los últimos años, por decirlo de una forma ligera, que fue la paritaria docente, donde la lógica prevista en la paritaria, en la propia ley de la paritaria docente, la propia normativa de la paritaria docente, que se entronca con la lógica de articulación de la negociación colectiva en Argentina, fue dinamitada, con interpretaciones que, en términos institucionales, ya que algunos hablan tanto de institucionalidad, dejaban bastante que desear con la institucionalidad vigente. Entonces, estas son cuestiones también para reflexionar cuando uno evalúa, empezamos a prepararnos y vamos avanzando en el análisis del escenario negociar. Y vamos tratando de seguir una secuencia, ¿no? Y para negociar hay que establecer una metodología, ¿no? La propia normativa establece que uno le dice al otro, ¿no? Uno cuando plantea la negociación dice quiero negociar y quiero negociar sobre estos puntos, la otra parte le contesta, podrá coincidir o podrá plantear otros puntos. Lo que se va armando es una suerte de agenda, como le decimos a algunos, ¿no? Hay que armar, construir una agenda. Y quizás tenemos más o menos contenidos, pero hay que seleccionar los contenidos para negociar y también hay que definir algo desde el principio, que son las reglas a las que las partes van a tener que ceñirse, adecuarse, cumplir, si lo queremos decir más clarito todavía, para la negociación. Miren, yo después de algunas negociaciones con algunos colectivos, cuando empezaba la negociación, una de las primeras cosas que preguntaba decía, una preguntita, ¿ustedes tienen mandato suficiente o tienen mandato suficiente para qué cosas? Porque vieron como el que se quemó con leche de una vaca y llora, que a mí también me ha pasado, ¿no? Es muy triste y muy molesto después de estar 6 horas o 10 horas, hay audiencias que duran ese tiempo, ¿no? Hay una paritaria que siempre recuerdo, 22 audiencias en promedio de 6 horas cada una, ¿no? Y algunas duraron más, pero más o menos el promedio fueron 22 audiencias de 6 horas cada uno. Ahora, a veces pasa que uno está negociando 3, 4 horas y cuando dice, bueno, entonces yo quiero la lapicera y yo me quedo con la lapicera y vos llevate el capuchón. Vamos a un ejemplo burdo. No, pero ahora tengo que ir a consultar. Y me tuviste negociando horas y a veces días. Digamos, yo cuando pasa eso en general me enojo. Pero para enojarme con más motivo y mayor justificación, por eso pregunto antes, ¿tienen mandato?
O avísenme si tiene mandato para todo o para algo, porque si se avisa es una cosa. Si se avisa es una cosa. Y después otras prácticas que uno a veces tiene que padecer, ¿no? Los que, yo le digo, los que corren siempre el arco. Entonces, si vamos a discutir sobre 5 puntos, estamos discutiendo sobre 5 puntos. Porque he visto discutir sobre 5 puntos y cuando se llegó a acuerdo sobre los 5 puntos, apareció un 6º punto. Entonces ahí también da para reflexionar cuáles son los intereses. Y en esos casos particularmente, si el interés es resolver el conflicto o mantener el conflicto indefinidamente. ¿Qué pasa con ciertos colectivos en particular? Entonces, poner las reglas, esto es como si vamos a jugar un partido de cualquier deporte. Un deporte, un juego de mesa, hay reglas. Si yo juego al ajedrez, la torre va derecho, no salta como el caballo. ¿Sí? No puedo cambiar eso. Y si lo queremos cambiar, porque queremos jugar un ajedrez sui generis, bueno, nos ponemos de acuerdo, entonces saltará la torre y irá derecho el caballo. Pero las reglas las ponemos en claro. ¿Sí? Otra cuestión que creo que es importante, ¿no? para ir un poco repasando y, como les decía, ordenando, intentando sistematizar esto que ustedes ven que a veces uno lo tiene en la cabeza, y lo que yo estoy tratando es hacer un pequeño aporte para ver, de seguir ordenando, ¿no? Porque después esto uno va generando una dinámica y con el tiempo lo va haciendo en forma más automática, entre comillas, ¿no? Esto, como vieron cuando uno entrena en algo. Hay reflejos que surgen espontáneamente, movimientos que surgen espontáneamente. Bueno, uno acompaña eso, ¿no? Por ejemplo, a mí, para entender los conflictos, me gusta leer estrategia militar. Porque ahí hay otra discusión. Hay otra discusión. Algunos dicen, no, los conflictos, estos conflictos que estudiamos son para todos menos para la guerra. No, no, los conflictos son conflictos. Obviamente que la discusión, si me pagan 1 hora extra, si corresponde que me paguen 1 hora extra más o menos, no es lo mismo que una guerra donde van a terminar bombardeándose. Pero que los dos son conflictos, lo que varía son la intensidad, la gravedad. ¿No? Porque muchos plantean esto, no, pero hay conflictos. No, son distintos conflictos, obviamente varía. Pero yo hace muchos años hice un curso de formación con el Servicio Federal de Conciliación y Arbitraje de Estados Unidos, y de los 2 que vinieron a dar ese curso, uno había estado en el conflicto de los Balcanes, y él era mediador laboral, pero también estuvo ahí, y el otro había estado, creo que en alguna de las reuniones que habían hecho en uno de los países nórdicos, palestinos israelíes. Son distintos conflictos, pero todos son conflictos. Entonces, y estas cuestiones ustedes las pueden replicar para 1 hora extra mal liquidada, para un conflicto en la negociación de un convenio, o para un conflicto por el reparto de un territorio litigioso en algún lugar del mundo. Entonces, ahora, para todo esto y para establecer una metodología y para funcionar, también yo sugiero, cosa que se va dando cada vez más, impulsar el establecimiento, el funcionamiento de comisiones temáticas, o como ustedes las quieran llamar, o ámbitos permanentes de análisis de ciertas cuestiones. ¿No? Ejemplo, vamos a dar un ejemplo que quizás es más cercano, CIMAT. ¿No? ¿Por qué? Porque además los problemas de CIMAT que tienen ustedes seguramente no son los mismos que los que tienen otras organizaciones en otros ámbitos. Después veremos si son más graves, menos graves o lo que sea. No son mejores o peores, son distintos. Entonces uno tiene que ver la problemática, la temática y profundizar. La negociación ha ido evolucionando de una forma que uno, cuanto más bagaje
de conocimiento, de información, si quieren decirlo más que de conocimiento todavía, lleva a la negociación, mejor es. Tener un enfoque interdisciplinario, buscar el asesoramiento técnico para ese enfoque interdisciplinario. Que a veces el asesoramiento técnico no quiere decir que sea un abogado, un contador o un ingeniero, o a veces sí. Yo me acuerdo en alguna que otra negociación que había un sindicato que tenía uno que venía con un cuaderno así grande y tenía todos los números, los cálculos, las progresiones, si uno tomaba sobre esto, sobre este rubro, sobre aquel rubro, y era maravilloso porque se ocupaba de eso. No era que estaba solo eso, era uno de los dirigentes, pero tenía clarísimo ese tema, y lo he visto en ámbitos de las cámaras empresariales también, ¿no? O a veces eso no alcanza y se plantea una discusión y uno tiene que traer, bueno, a ver, la inteligencia artificial, y bueno, no sé ustedes, pero yo conozco en general, no soy un técnico sobre inteligencia artificial, y quizás tengo que hablar con alguien que es un ingeniero, un técnico que me puede decir, che, si ocurre esto, ¿cómo funciona mejor o peor? ¿O dónde puede estar la trampa en torno al famoso algoritmo? O lo que fuere, ¿no? Esto también es importante para algunas cuestiones, después habrá que ver en cada actividad, ¿no? Hay cuestiones, obviamente, que yo estoy señalando que en algún momento serán más necesarios o menos. Hay que seleccionar los temas para negociar. Uno tiene que ir estructurando los potenciales contenidos de la negociación. E inclusive tener cosas en carpeta. Porque a veces cuando se traba algo, cuanto uno abra más el escenario, entre comillas, es un poco más fácil resolver el conflicto. Porque uno va generando más opciones, más potenciales elementos para resolver el tema. Y a veces hay un tema que uno lo viene trabajando y lo tenía dormido, y siempre hay que tenerlo, no digo que ir con toda la papeleta bajo el brazo, pero tenerlo en la cabeza para decir, che, vamos al sindicato a buscar tal cosa, como hacen también las organizaciones empresariales. Ahora te meto este otro tema. Y capaz que el tema que parece inofensivo no es tan inofensivo para un lado o para el otro. Entonces hay que ver el momento y hay que ver el ámbito también, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ciertas cuestiones, y ustedes me van a decir con mucho tino seguro, bueno, pero Mario, cuando estamos discutiendo ciertos temas no nos podemos poner a reflexionar sobre otros, porque si se hunde el barco o el barco puede hundirse o pasa algo, vamos a tratar de tapar el agujero del barco. Y es totalmente correcto eso. Lo que yo digo es tener en carpeta y ver el momento, porque capaz que uno está negociando un convenio y no da para meter eso en el convenio, pero en algún momento se hable un ámbito extra e ingresa un contenido negocial o se plasma un contenido negocial de otra forma. Esto pasó, por ejemplo, con la temática de prevención de adicciones en el mundo del trabajo cuando nosotros lo impulsamos. Era muy difícil meterlo en un convenio directamente, porque en el convenio pasa esto, bueno, vamos a resolver los problemas que nos aquejan más, etcétera, etcétera. Ahora, surgió el tema, atrajo y terminó el convenio. Entonces, ¿que no lo podemos tratar más? No, se firmaron más de 50 o 60 acuerdos entre distintas organizaciones sindicales y empresariales para atender esa temática. Porque también se podía plasmar en un acta acuerdo extra, ni siquiera en los acuerdos tradicionales de negociación colectiva, un convenio específico, a veces con la participación del Ministerio y a veces sin la participación del Ministerio de Trabajo. Entonces, esto que les doy como un ejemplo son los escenarios, defino los contenidos y después defino el momento para avanzar, porque yo también tengo que ir pensando en un abordaje sistémico de la temática que quiero tratar, o sea, contextualizado, porque tengo que ver el contexto para ver si esto cuaja o no cuaja. Después habrá otras estrategias de qué es lo que plantea uno
cuál es la posición y cuál es el interés. Algunos, como algunos señalan, algunos negociadores plantean 5 temas, 10 o 500, ¿no? Y después en realidad le interesa uno. Y capaz que los tienen y les están conversando 3 días hasta que se da el momento en que meten el tema que les interesaba y lo meten como si fuera el tema que menos les interesa. Entonces ahí uno tiene que ver también esto cómo me juega a mí, capaz que me favorece a mí también, o capaz que es un caballo de Troya, ¿no? Y la negociación también se tiene que enmarcar en una estrategia global, ¿no? Una estrategia global de las distintas organizaciones, pero una estrategia global en determinado modelo que creo que tenemos que terminar de configurar en nuestro país, ¿no? Esto vinculado con la cultura, cómo vamos a tratar. Si ustedes me dicen a mí, yo todo lo que pudiera tratar a través de negociación colectiva lo metería en negociación colectiva. Porque me parece que es lo más democrático que hay, es sentarnos a discutir nuestros problemas con un piso que es el orden público, pero después discutimos cómo son las condiciones de higiene y seguridad para nuestro sector, que no son las mismas, como les decía, que para otro, cómo tratamos la temática de género, si la venimos llevando mejor o peor, quizás algunos están empezando y otros ya están profundizando, y así un poco en los distintos contenidos que venimos charlando. Pero ahí hay una estrategia global que implica también, creo que, proyectar, y permítanme, no sé si extenderme mucho o divagar un poco, una estrategia que hay que seguir profundizando una articulación. Yo creo que en la medida que sigamos trabajando y teniendo iniciativas como la que ha tenido AEFIP, vamos a poder poner sobre la mesa un montón de cuestiones. Hay que profundizar la articulación, como yo les decía, cuando se concentra. Hay cuestiones que hay que potenciar, acuerdos marcos, después ir bajando a los distintos ámbitos. Distintas cuestiones. Lo que les decía, establecer reglas de juego claras, ¿no? Esto va con lo que hablábamos antes, pero también con el establecimiento de una metodología. Establecer reglas de juego claras y comprometerse a respetar las reglas acordadas, ¿no? Y el resultado que implica eso. Y si verdaderamente no lo podemos hacer, bueno, veamos, quizás hay que cambiar las reglas, ¿no? Entonces, en esta metodología también el negociador está llamado a jugar un rol, o los negociadores y negociadoras están llamados a jugar distintos roles. Y hay cuestiones que considerar cuando uno va a definir el perfil negocial, ¿no? La negociación tiene que tener un desarrollo estratégico y táctico, ¿no? La diferencia, digamos, la estrategia sería, para simplificarlo, es el plan global que yo tengo. ¿Cuál es el objetivo al que verdaderamente quiero llegar? Y después hay movimientos tácticos que son, me muevo para acá, me muevo para allá, me posiciono acá, avanzo, retrocedo. Son los movimientos tácticos. Y no hay que confundir la estrategia con la táctica. Porque puedo tener un triunfo táctico y una debacle estratégica. ¿Sí? La táctica son un poco los elementos, las herramientas con los cuales uno va apuntalando esa estrategia que debería haber definido antes, ¿no? Y esto implica también preparar las condiciones, como veíamos recién, preparar las condiciones y trabajar las condiciones para negociar, antes y durante. Porque esto también implica, en función de cómo está parado uno en ese escenario a negociar, a veces puede presionar más, a veces tiene que aprovechar, o más que aprovechar, soportar o aguantar la fuerza del otro y tratar de revertir esa situación con la propia fuerza del otro, ¿no? Quitándole el frente cuando uno no puede resistir, ¿sí? Y utilizándolo en
en el propio beneficio o en la neutralización de eso. Cuando uno va a negociar tiene que buscar puntos de contacto, puntos de consenso. Y esto se construye de muchas formas, ¿no? Por eso les hablaba antes, la relación personal en esto es un tema también importante. No confundamos a la persona con el problema. Más allá de que a veces nos molesten ciertas actitudes de las personas. Pero también lo que tenemos que asumir es que estamos actuando en función de toda una serie de cuestiones. Y a veces nuestro malestar, nuestra molestia, tiene que pasar a un segundo plano. La tenemos que guardar en algún bolsillo. ¿Sí? Aunque nos moleste, nos indigne, porque no solo estamos comprometiendo lo nuestro, sino que estamos negociando por una organización, ¿no? Y en esto, yo siempre lo digo, y a veces lo digo en las facultades, ¿no? En grado, en posgrado, lo señalo siempre, digo, porque en esto los que están negociando, que son dirigentes sindicales, es muy difícil estar en ese lugar. Y es muy injusto un montón de cosas que tienen que recibir, para decirlo también elegantemente, después por las negociaciones. Porque acuérdense, ¿cuáles son las alternativas? Miren, hace unos años, algo que salga un poquito del tema, pero van a ver que no sale tanto. Pues me estoy acordando un ejemplo, ¿no? La discusión famosa si se iba a la huelga o no se iba a la huelga hace unos años, ¿no? Que muchos podían tener dudas. ¿Hay que ir a la huelga o no hay que ir a la huelga? Si voy a la huelga, ¿no? Soy esto, y si no voy a la huelga, soy aquello. ¿No? Entonces decía, bueno, va a la huelga. Y yo una vez en una de las clases en la facultad hice este ejercicio. Porque a veces el dirigente también tiene que bancarse ciertas presiones. Si no se puede bancar ciertas presiones, inclusive de sus propias bases, y bueno, como dirigente puede tener problemas. El dirigente inclusive tiene que escuchar y atender lo que se le dice, pero a veces marcar el camino. Esto es como en los 90 cuando los sindicatos no querían negociar y los corrían por izquierda y le decían, ay, ¿por qué no negocian? ¿Por qué ahora que pueden negociar? Y porque sabían que iban al muere si negociaban. Porque evaluaban un montón de cuestiones que estamos evaluando acá y sabían que iban al muere, para decirlo en criollo bien clarito. Iban a tener que negociar a la baja. Entonces sus propias bases a veces le decían, y en algunos inclusive pasó que se perdió la copa de leche, el refrigerio, la ropa de trabajo por un aumento de, ¿no? Estábamos en el 1 a 1 de $20 o $50. Y el refrigerio, que era una reivindicación histórica, se perdió en 5 minutos. Y ese aumento después no era tan importante como creíamos, ni desde ya que no les había cambiado la vida. Entonces, estas son cuestiones, digo, más allá si el ejemplo es bueno o es malo, que hay que evaluar. Y yo le decía a una, bueno, pero no se toma la medida. Miren, yo le decía, mire, yo no sé si está bien o mal ir a la huelga o no ir a la huelga. Lo que les voy a decir es que cuando uno está evaluando la decisión, yo le digo, si a vos o a ustedes el día del paro, no se lo digo a ustedes, ¿no? Le preguntaba eso, le tocan el timbre como hacen muchas empresas, y viene un remis y te dice, me manda la empresa a buscarlo. Ah, no, pero es día de paro. Pero la empresa me dijo que lo pase a buscar. ¿Ustedes qué hacen? No se los pregunto a ustedes. O sí, no sé. ¿O yo qué hago? Porque hay muchas cuestiones que hay que evaluar y ahí entra lo de la alternativa, para bien o para mal. Y esto, digamos, no lo voy a resolver. Lo que les estoy diciendo es la complejidad del tema. Después esto uno lo tiene que bajar a cada conflicto. Porque lo que quiero que también se lleven es que no todos los conflictos son iguales. Ese es el peor error que uno puede cometer. No decir, no, vengo de un conflicto que ya fue un conflicto colectivo regional. Pudimos domesticar a una empresa que era un monstruo que en la región hace lo que quiere. Y después uno entra, uno que no es un monstruo y se lleva una sorpresa. Nunca hay que subestimar al adversario. ¿Sí?
porque además uno tiende a repetir, los seres humanos, ¿vieron? Yo se los dije, tenemos esa pereza que tratamos de que las cosas se resuelvan lo más fácil posible. Y ahí es cuando empezamos a repetir conductas. Y en las grandes batallas que derrotaron a los grandes estrategas, ¿saben cómo los derrotaron? Estudiando su propio libro o sus tácticas. Aníbal en Cartago, Escipión el africano, lo estudió y le ganó. ¿Sí? Y así a un montón de grandes estrategas, hasta el propio Napoleón. Al Che Guevara lo cazaron viendo lo que él había escrito en su libro sobre guerra de guerrilla. Y todos son conflictos. Y todas son estrategias y tácticas para resolver las cuestiones. Y las cosas parece que no funcionan hasta que cambió una estrategia o cambió un recurso, ¿no? Y uno de golpe se encuentra en una situación mejor o peor. En la Primera Guerra hacían trincheras porque era la única forma que las ametralladoras no te barrieran, porque venían de pelear con la formación napoleónica. Y claro, iban 1000 tipos para adelante de una ametralladora y volvían 20. Bueno, esto también ocurre y esto es lo que uno evalúa y tiene que evaluar. Cómo usa los recursos. El tanque era una cosa que acompañaba hasta que a alguien se le ocurrió usarlo en masa y cambiaron la técnica de guerra. Y digo esto porque los conflictos son conflictos y nos movemos en términos tácticos y estratégicos. Entonces, hay distintas formas de introducir los contenidos y después viene otro tema, ¿no? Que es un tema central para el rol de negociador, que a veces uno ve la ligereza en algunos casos con los que se cierra el conflicto, y es cómo se elaboran y se expresan las fórmulas que representan los acuerdos alcanzados. Para decirlo más clarito, cómo escribimos lo que acordamos, ¿no? Lo otro sonaba lindo, pero medio rebuscado. Para mí mismo lo dije yo, dije, no, demasiado rebuscado. Eso me lo dicen en mi casa siempre, papá, ¿por qué no lo explicás más sencillito, no? A veces me piden la historia de la humanidad en 5 minutos y no puedo. Y esto también es otro elemento. Hay que apurarse cuando hay que apurarse y no hay que apurarse ni dejarse apurar cuando no hay que apurarse. El tiempo no es un tema menor. Después hay un montón de otras variables, hasta cómo se sientan, dónde se sientan, qué dicen, cómo lo dicen, el lenguaje corporal y un montón de otras cuestiones que también juegan para uno conocer al otro. Y una de las cuestiones más difíciles en negociación es ponerse en el lugar del otro. Porque si ustedes empiezan a poner en el lugar del otro y empiezan a entender cómo piensa el otro, los va a ayudar bastante, ¿eh? En los conflictos muy grandes se estudia hasta la psicología de él, la o los o las que van a tomar las decisiones. En la guerra se estudia la psicología, la vida del general en jefe del ejército enemigo. Porque además juegan no solo cuestiones macro, y aunque ustedes saben que yo reivindico lo macro, no lo micro, acá sí puede jugar lo personal, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa lo que acordamos? ¿Cómo se elabora esa fórmula? ¿Cómo se redacta el acta? No es un tema menor, porque uno, miren, yo le digo, en el ejercicio de la profesión de abogado, uno a veces dice, qué bien que interrogué las cosas que logré que aclarara el testigo, y después uno lee el acta, y si en el acta no está reflejado eso, y bueno, no sé, capaz que lo gano, capaz que lo pierdo. Lo más probable es que si no está reflejado es que lo pierda. Y acá es lo mismo. Nosotros dijimos que era tal cuestión sobre qué se aplica sobre el básico, no se aplica sobre el básico o lo que sea. Y por eso es importante, más allá de las decisiones que tienen que tomar quienes tienen que tomarlas, negociar en equipo, armar equipos, pero negociar en equipos, ¿no? Miren, hay cuestiones tan
complejas que a veces uno necesita a alguien para poder, cuando se hacen se separa las partes o se hacen los caucus, las reuniones con cada uno y se deja al otro, dejar a alguien ahí que va trabajando también sobre ese tema, ¿no? Hay un montón de variables que no se ven en la negociación que también juegan. Y después también hay procedimientos, ¿no?, para resolver los conflictos, ¿no? Vieron que cuando hablamos de contenidos de la negociación colectiva, nosotros tenemos normas específicas, pero también podemos articular nuestros propios procedimientos para resolver los conflictos. Yo hay algunos que, bueno, igual ya a esta altura, ¿no?, uno está viejo y curtido de algunas cosas, ¿no? Creo que más viejo que curtido, pero que dicen, no, yo el ministerio no lo quiero, después no lo quieren, pero después van ¿no?, a golpear la puerta a veces para que lo ayude. A veces la golpean la puerta y el ministerio no te responde, ese es otro problema, ¿no? Eso cada uno conoce mejor o peor las distintas gestiones. Pero también puede haber mecanismos para resolver, ¿no? Y en función de la estrategia que uno quiera llevar adelante, viendo los escenarios, viendo un montón de variables, puede priorizar determinado tipo de procedimiento o marco para resolver el conflicto, ¿no? Porque tenemos las instancias legales, tenemos la ley de conciliación obligatoria y arbitraje voluntario, tenemos las regulaciones para servicios esenciales, pero también existe la posibilidad que en el marco de la autonomía colectiva, o sea, de la autonomía de las partes que negocian, establezcan distintas instancias propias para resolver los conflictos. Si algunos dicen no quiero que intervenga el Ministerio de Trabajo por la razón que fuere, una o las dos partes, bueno, y se llega a un acuerdo, se puede plantear un procedimiento que forme parte de un convenio colectivo o de algún acuerdo específico en estos sentidos, establecer mecanismos de autocomposición, y ahí juegan, y repaso un poco lo de nuevos contenidos. Uno puede decir, bueno, tenemos una instancia previa antes de ir al ministerio, o directamente no queremos ir al ministerio, resolvemos lo nuestro y tratamos de ver nuestra forma, más allá que, bueno, la autoridad de aplicación te puede terminar dictando igual la conciliación obligatoria. Después hay distintos mecanismos para resolver, ¿no? Se puede buscar, o se puede ir por la conciliación, la mediación, el arbitraje, la facilitación, porque a veces también cuando uno está negociando y no puede solo, ¿no?, y el otro es muy duro y quizás tiene alguna ventaja, y como dicen, uno usó la propia fuerza del otro, ¿no?, como en el Jiu-Jitsu, como dicen en el método de Harvard también, pero dice, bueno, después voy a buscar un tercero, alguien que facilite, que plantee acuerdo. Esto ha ocurrido en muchos acuerdos de paz a nivel global. Vieron que hay dos países que tienen un conflicto y que recurren a un tercero para solucionar esto. O alguna fórmula que sea una combinación de las anteriores. Y acá una de las cuestiones para tener en cuenta siempre en esto es la creatividad. Y por eso les digo, cuando les digo alguna combinación de los anteriores o de las anteriores, les estoy diciendo, también hay uno, ¿vieron ese refrán que a mí me lo enseñaron en el mundo sindical, ¿no? Del laberinto se sale por arriba. Uno, si no, va a dar vueltas, se va a chocar contra las paredes, pero ¿cómo sale de ese conflicto? ¿No? Voy a cerrar con una anécdota, ¿no? Había una negociación que estaba muy trabada, y ya quedo a disposición para las preguntas. Había una negociación que estaba muy trabada, ¿no? Siempre hay algunas anécdotas que son más ejemplificativas que toda una serie de explicaciones. La oferta empresarial, créanmelo, era el 0%. Me acuerdo porque la persona que llevaba la voz cantante hacía así, 0%. 0%.
En ese momento la pauta que se estaba negociando era del 18 o 20%, digo para que tengan una referencia. Y así varias reuniones, 0%, ni el 1 ofrecía, pero literalmente, ni el 1, 0%, y un conflicto grande. Y seguían las negociaciones, no había forma de eso, más allá que había otros intereses también dando vuelta. Decía, no, porque estaban mal, estaba todo mal, no se podía dar un centavo. Bueno, a mí se me ocurrió algo en esa negociación. Yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes dicen que no pueden dar nada, 0%. Bueno, vamos a tomar el 0%. Pero yo lo había hablado, le digo, vamos a tomar el 0%, pero vamos a crear una o dos comisiones que se ocupen de analizar la rentabilidad del sector en las distintas empresas, con la Cámara, veamos cómo lo armamos, ¿no? Ahora, si ustedes, y vamos a poner un par de plazos, ¿no? Empecé a borroñar así, tratando de imaginar algo, vamos a poner un par de plazos, 3 meses, 6 meses, y una vez que relevemos todo, vamos a ejercer el derecho a la información, vamos a compartir información. Y cuando relevemos todo, dentro de 3 meses primero y luego dentro de 6 meses, vamos a ver. Si verdaderamente no hay ninguna rentabilidad, seguiremos en el 0%. Si hay alguna rentabilidad, bueno, veremos de acercarnos a un porcentaje razonable de eso. ¿Qué le estaba planteando yo? Acceso a la información y participación en las ganancias. Pasamos a un cuarto intermedio, pasaron un par de días y milagrosamente se vino con una oferta, se tiró un número, se discutió un poquito y se cerró inmediatamente todo. ¿Saben en cuánto se cerró? En el 23%, porque en realidad el problema era la información, el acceso a la información que no se compartía en un ámbito donde hay informalidad. No puede haber informalidad laboral donde si no hay informalidad económica, o sea, tenemos informalidad laboral porque tenemos una economía que es informal. Entonces, cuando yo planteé esto, porque no tenía forma, pasaban audiencia, 4 audiencias, 5 audiencias, y estábamos 0, me acuerdo del 0, y que bueno, vamos por otra propuesta, vamos por el 0. Vamos por el 0, pero derecho a la información y participación en las ganancias. Se resolvió y se pagó más de la media. ¿Por qué? Porque lo otro implicaba abrir. Esto lo que les digo es, uno a veces tiene que ver si se le ocurre algo, a veces se ocurre, a veces no se le ocurre a uno, si se le ocurre algo que sea superador. Y en eso es un ejercicio permanente lo que yo les he ido señalando, porque uno va entrenando la neurona para esto y va viendo posibilidades y obviamente va estudiando, se va informando, estudiar de lo propio, no digo si hace un curso en buena hora y si no, va conociendo. Por eso hay muchos dirigentes que tienen una gimnasia muy grande, porque tienen un montón de negociaciones encima y tienen una serie de recursos para verlo. Ahora, siempre, como digo, lo peor es confiarse. Así que siempre tratar de ver, y espero que esta sistematización que he hecho a modo de introducción de la temática, esto da para un desarrollo más profundo y eventualmente las preguntas que ustedes hagan, que si puedo, con todo gusto voy a tratar de responderlas, es un poco una introducción a los aspectos prácticos de la negociación colectiva. Muchas gracias. Quedo a disposición. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo no? Fabiana. Sí. Bueno, yo le quería preguntar, primero felicitarle, muchas gracias. Y segundo, a mí lo que me da la impresión, cuando van a negociar, que a nosotros nos plantean un montón de cuestiones
de nuestros compañeros, me da la impresión cuando se presentan, no sé, de, de falencias de nuestros compañeros, que es difícil de que nuestros negociadores sepan, o planteamientos que tiene el administrador, como que nuestros sueldos son de determinada manera, o estrategias que tienen pensados, que no sé cómo pueden manejarlos los que negocian, o que determinado porcentaje del personal hace tal cosa, o tal otra, por lo que me ha llegado. No sé si no quiero ser tan específica. ¿Cómo se hace para rebatir esos planteos que son en el momento, que te los encontrás en el momento? Y que no sé, es muy difícil recabar la información, porque pareciera que hay cierta información que no se comparte con el sindicato, porque no se ve al sindicato como una parte amiga. Hay un sector de la organización que está con la patronal, digamos, que no está con el sindicato, y que brinda la información a la parte que siempre da la información a la patronal. Eso es mi impresión. No sé si estoy en lo cierto, pero creería que es así. Bueno, lo primero que yo te diría es ver en cuanto, uno de lo que vos decís, lo primero que, digamos, por deformación profesional, yo diría, bueno, lo primero que habría que ver es en cuánto estás en lo cierto y en cuánto no, profundizar eso. Eso es lo primero. Yo creo que sí, lo que pasa es que no me Porque vos parece, tenés no me que ver parece hasta que dónde, porque sea... a veces separar posiciones. Ahora, después hay cuestiones y prácticas, no conozco en detalle lo que ocurre ahí, pero sí te puedo tratar de sistematizar. Después hay cuestiones donde el que negocia siempre va a decir que es el otro el que no sirve, no sabe, o lo que fuera, ¿no? Uno va a decir, eso es parte de la cuestión. En esos casos, una de las mejores cuestiones es escuchar. Y escuchar atentamente, porque este es un problema de la negociación. Uno tiene que escuchar atentamente. En general, muchas veces los seres humanos nos están hablando y estamos pensando cómo le vamos a responder y no terminamos de escuchar lo que nos dijeron para refutarlo con argumento o sin argumento, ¿no? Y en estas pampas, bastante más, creo, ¿no? Todavía que en otros lugares. Entonces, uno tiene que escuchar y después habrá que ver sobre cada tema puntual. Yo estoy tratando de generalizar. Ahora hay que ver qué se dice. Y si alguien dice un buen argumento es, si yo digo, Isabel, vos Isabel, y los que están con vos son tal cosa o hacen esto o no hacen aquello, una de las mejores cuestiones es escuchar y preguntar. ¿Qué datos tenés vos para acreditar eso? Bueno, ¿por qué no me los compartís? Yo sería lo primero que le diría. ¿Por qué no compartimos los datos? Porque ¿no? Esto me hace acordar en negociaciones cuando creo que, no sé si lo mencioné, cuando me decían, no, en los 90 se firmó un acuerdo, se firmó un convenio. Entonces, qué bueno, ¿por qué no lo traen a la próxima audiencia? Si se firmó un convenio, porque yo quiero saber si está firmado el convenio, qué dice el convenio. Entonces, ahí me decían, no, porque esto me pasó varias veces, no una. No, en realidad no es un convenio, es un acuerdo. Bueno, traigan el acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Es un acuerdo colectivo? Bueno, más o menos, porque no sé si es tan colectivo o es plurindividual. Bueno, veámoslo, veamos si lo firmó el sindicato. No, pero en realidad no lo firmó el sindicato. Lo firmaron sin el sindicato. Bueno, entonces es un mamarracho. Bueno, estas cosas pasan porque en vez de ir a pegarle un cabezazo a la pared, uno empieza también, esto es tomar lo que el otro dijo. Ustedes vieron, esto es lo que yo les decía del jiu-jitsu, ¿no? Tipo esas artes marciales que usan la fuerza del otro. Bueno, vos decís que yo soy tal cosa, bueno, a ver, mostrámelo. En vez de enojarme, decir, ¿cómo me decís eso? Yo soy esto, vos sos lo otro. No vamos a llegar a nada. Entonces, vos decís esto, ¿de dónde tenés esos elementos? ¿Qué tenés? ¿Estadística? ¿Tenés datos? Porque yo también puedo decir cualquier cosa.
Quizás es cierto, quizás es falso. Entonces, porque esto es como cuando yo digo falta envido. Y puedo tener 33 o puedo tener 4. Yo digo falta envido. Y si yo tengo 4 y vos aceptás falta envido, bueno, habrá que ver. Ahora capaz que yo te digo falta envido y tengo las 33 y soy mano y otra cosa. Lo que digo es, hay que tomar lo que se dice, analizarlo, verlo. Esto como vieron que yo les decía, yo siempre señalo, vamos a discutir productividad. A mí cada vez que me dijeron, vamos a discutir productividad, bueno, ¿me pueden explicar qué entienden ustedes por productividad? Porque hay muchas discusiones sobre la productividad. Bueno, hay una cuestión clásica, es cómo incrementás la producción. Ahora, ¿en qué términos? Porque a vos te interesará fabricar más vasos y a mí me interesa que el que fabrica vasos no se corte los dedos cuando lo fabrica, por dar un ejemplo bobo o no tan bobo. ¿Sí? Entonces digo, porque esto es una negociación y hay intereses contrapuestos y hay posiciones. Lo que tenés que ver es ahí si es una posición o un interés. Probablemente sea una posición. Bueno, y si es cierto, y ver si lo que te está diciendo verdaderamente refleja, te la complico más, si refleja un interés de la parte o te está diciendo eso y en realidad no le preocupa que Menganito los lunes llega un poco tarde, o sí, porque en realidad lo que le preocupa es otra cosa. Bueno, ahí es el proceso complejo. Mira, uno puede estar, y a mí me ha pasado estar en conflicto y una audiencia, 2 audiencias, 3 audiencias, y no saber para dónde ir, para dónde hay que ir acá. Yo creo que me daban una brújula y tampoco sabía para dónde tenía que ir. Hasta que de repente, charleando, hay un montón de cosas que yo no llego a desarrollar, pero puedo agregar algo. Uno va hablando, el método del parafraseo es muy importante en esto, ¿no? A ver, ¿vos qué decís esto? Vos decís que la agencia tal cosa. Bueno, ¿por qué decís esto? Entonces vos lo decís, querés decir que Menganito de la agencia tal, y uno va, porque uno tiene que entender lo que dice el otro. Yo tengo que entender lo que digo yo, pero más tengo que entender lo que dice el otro. Porque si yo entiendo lo que dice el otro, a la larga voy a entender los intereses. ¿Sí? Entonces uno va, pregunta, habla, va, viene, escucha, ve los gestos. Bueno, hay un montón de cosas. Hay gestos que evidencian ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, se va viendo ciertas cosas y en algún momento quizás, en realidad lo que quieren hacer es esto. Lo que quieren hacer es esto. ¿No? Esto como dicen, no, te doy la llave y me voy. Bueno, dame la llave y andate. Vamos a preparar los papeles para transformar esto en la empresa autogestionada o lo que sea. No. Bueno, entonces no me das la llave. Entonces, ¿te vas o no te vas? De la misma forma que he visto, decir, acá está la llave, el predio, ¿cuánto vale? $2 millones, yo lo dejo, me voy. ¿Por qué? Porque hay otros intereses en juego y lo que perdió ahí lo compensó después. A los pocos años lo compensó. ¿Sí? Cuando cobraron los fondos buitres. Perdió 2 y cobró mucho más que 2. Como la canción, somos mucho más que 2. ¿Sí? Pero no eran 2 personas, eran millones. Entonces, bueno, entonces no es que, se fue, mirá qué mal que está el país, que el tipo regala y se va de acá, ya no le importa perder. ¿Qué no le importaba? Te estaba generando un daño psicológico, metiendo presión, dejando 300, 400 personas en la calle, mostrando un escenario de debacle, acompañado por un montón de otras cuestiones. Entonces uno tiene que mirar todas las piezas. Es complicado. El que logra entender las condiciones objetivas, subjetivas, ¿no? esa conjunción, y bueno, ahí uno empieza a tener alguna posibilidad de resolver.
Ahora, hay veces, y hay veces que es muy difícil o imposible resolver. Y eso también hay que darse cuenta. Porque en realidad cuando alguien no quiere resolver algo, hay otro interés atrás. Entonces, el interés, en algún caso, y lo hemos visto muy cerca, y por eso yo pongo tanto énfasis, el interés era, había un interés en liquidar la negociación colectiva y se implementaron un montón de estrategias, pero el interés central es quebrar a las organizaciones sindicales, porque sin organizaciones sindicales no hay negociación colectiva. Y si la hay, bueno, es una simulación de negociación colectiva. Así que es interesante y he tratado de dar. Después hay que ver otra serie de elementos, pero lo primero que diría es, vos me decís esto, ¿por qué me lo decís? Mostrámelo y de paso le vas tratando de conseguir información y después la tendrás que analizar la información. Muchas gracias. No, por favor. Compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, Ya creo que quedó muy claro, del Mario. ciclo Igual. este ya han quedado agotados, dicen. No. No Ahí le tenés preguntemos más a ver si sigue hablando este tipo. Fíjate en el chat que tenés las felicitaciones por tu clase, tu encuentro de hoy. Así que no, te hagas el vivo, que ya sabes. No, Ya realmente sabes. hablando en serio, les agradezco, pero les agradezco porque, digamos, a mí, esto para mí, yo lo disfruto, y lo disfruto cuando se comparte, cuando se pregunta, porque es parte de un proceso de aprendizaje y de vuelta, cuando se incomoda también, porque eso nos ayuda a seguir reflexionando, ¿no? Y agradezco la cordialidad. Me sentí muy, muy cómodo y espero, como digo siempre, que esto sea de alguna utilidad y es un proceso que sigue. Esto es un poquito y no termina nunca porque uno cuando dice, tengo la fórmula y la fórmula cambia cada 5 minutos. Capaz que se repite y cuando uno se creyó que la fórmula servía para resolver todos los problemas, se encuentra con algo que no se da. Y después, obviamente, también hay que conocer aspectos técnicos vinculados a cada ámbito que a veces abren posibilidades porque hay que ver compromisos, sobre todo en el sector privado, compromisos que han firmado y que muchas veces se declaman y que uno tiene que ir por eso. Me acuerdo, y con esto cierro, hace un tiempo había dado un curso en el exterior para un grupo de sindicatos de un sindicato mundial. Y me acuerdo que cuando yo les mandé materiales para leer y les había mandado todos documentos del G20, de la Organización Mundial de Comercio y todo, y me acuerdo que había uno de los dirigentes de otro país, que me lo comentó otro dirigente que lo conocía más, a ese no lo conocía tanto, después me lo dijo él mismo, me dice, che, acá estaban preguntando si vos ibas a venir a bajar un discurso neoliberal, porque vimos los documentos, no, les quiero mostrar algo. Más allá de que hay un montón de cosas que no comparto con estos documentos, dentro de estos documentos hay un montón de elementos que uno tiene que conocer y estudiar, porque después los puede usar en favor propio. Si después prospera o no prospera es un tema más complicado porque hay contextos, realidades y a veces lo que vos haces les entra por un lado y les sale por el otro. Eso también ocurre. Pero en la medida que alguien quiere construir algo y declamar ciertas cuestiones y después no las cumple, también hay que estudiarlo y ver el párrafo que reconoce esto y aquello para invocarlo. Ahora, eso lleva tiempo y por eso me he ido transformando, bueno, más allá de mi actividad práctica y de muchos conflictos, me he transformado en esto, una rata de biblioteca. Pero tratando de que lo que uno hace como rata de biblioteca sea para que los trabajadores y las trabajadoras, entre los que me incluyo, vivamos con dignidad, porque nos lo merecemos. Así que
felicitaciones, me siento bárbaro en los ámbitos sindicales y realmente las discusiones, querría, y no lo digo por quedar bien, que muchas discusiones que se dan en ámbitos sindicales, que suelo estar en ámbitos sindicales, se dieran de la misma forma. No sé si en cursos de grado, porque a veces se está empezando a conocer la temática, pero a veces en algunos cursos de posgrado, como se dan en las organizaciones sindicales. Así que gracias por la calidez, por lo cómodo, gracias a Pablo Flores, a Fabiana, a Javier, a la Mesa Directiva Nacional y a todos y todas ustedes por la calidez y la buena onda. Y los libero, vayan a descansar. Gracias a vos, Mario. Gracias a Viviana también. Mandarle nuestro cariño. Y bueno, muy contenta también ella, quedó muy contenta. Es un cierre temporal. Después seguiremos, si Dios quiere, en próximas ediciones. Me quedo tranquilo porque es un cierre temporal cuando lo dice un sindicato. Si fuera en un ámbito empresarial y dicen cierre temporal por la duda te morís. Ese no sería. Claro, eso sería terrible. No sería un mandamiento de secuestro. No, un cierre temporal de ciclo, digo. Y bueno, y agradecerle a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en estos 5 encuentros. Decirles a todos, por si no estaban al comienzo, que van a tener sus certificados digitales, que los vamos a mandar por mail, el tuyo también, Mario. Muchas gracias. Sí. De nada. Sigo sumando. Claro, por eso, también el tuyo. Y en los próximos días, gracias a la colaboración de Lorena Tianese, secretaria de prensa. Así que, bueno, y nada, nos estamos viendo. Gracias. Y bueno, excelente actividad. Gracias a todas y a todos. Gracias, Mario. Y seguimos en comunicación. Y muchísimas gracias. Como ustedes saben, me encuentran en la mesa. Cualquier problema que tengan, a su disposición.